¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Realidades, Analizando el Presente. Nuevamente les acompañaré en esta emisión. Mi nombre es Alejandra Sánchez, en suplencia del doctor Gilberto Herrera, que esta ocasión no nos ha podido acompañar, pero que les envía sus saludos. El tema del día de hoy es un tema muy querido también por mí en especial, por la gente que se encuentra hoy aquí en este set de grabación. Y con usted vamos a estar hablando un poco sobre la cultura, la importancia del conocimiento de la cultura, de nuestras culturas. Sabemos que recientemente ha habido un despojo de este tipo de conocimiento en el sistema de educación en nuestro país y que bueno, ahora se están sumando esfuerzos para que este conocimiento nuevamente regrese a las aulas desde los primeros años. Si bien contamos con licenciaturas especializadas en estudios culturales, bueno, pues es importante también que nos acerquemos desde muy jóvenes a esto. Y para ello tengo el gusto de presentarles a la maestra Cristina Quintanar. Muchas gracias, maestra, por aceptar la invitación. La maestra Cristina es docente de la Facultad de Filosofía y actualmente coordina el Departamento de Identidad e Interculturalidad de la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, maestra. Pues muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí con mucho gusto. Aquí vamos a estar platicando. E igualmente nos acompaña el doctor Evald Hecking. Él es, además de que fue mi profesor también, hoy es nuestro invitado aquí en el set. Él es docente investigador de la Facultad de Filosofía de tiempo completo y actualmente está coordinando el rescate de la lengua otomí aquí en el estado de Querétaro, lingüista de profesión. Gracias, doctor, por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Pues para comenzar vamos a platicar un poco sobre su perspectiva, para platicar también con la gente que nos está mirando, de la importancia de fomentar el estudio o la observación por lo menos de nuestra cultura, de nuestras muchas culturas, desde pequeña edad, desde temprana edad. Recordábamos hace unos momentos fuera del aire cómo antiguamente en nuestros libros de texto, en las primarias, podíamos observar algunos cantos tradicionales, algunos versos de sones jarochos de la zona de Veracruz, por ejemplo, algunas poesías también en náhuatl, esto quiere decir en lengua indígena, que eran traducidas al español, pero que al final te decían que era un texto de una lengua indígena. Y entonces, al pasar el tiempo, se nos fue probablemente olvidando esto. Ahora ustedes no solamente son docentes, investigadores, también se dedican al rescate de este tipo de conocimiento, y sería muy bueno que quien gusta empezar nos platicara también cómo ha sido este trabajo y por qué la importancia, por qué les apasiona esto. Bueno, por un lado, esto que comentas de que como que se fue perdiendo un poquito poner atención desde las instancias educativas hacia la pluralidad de culturas que hay en nuestro país, pues es por un lado una realidad y fue una situación bastante triste, porque pues México es un país multicultural, ¿no? Es un poco de lo que hemos partido en proyectos que hemos estado trabajando de manera pues vinculada el doctor y yo, en donde creemos que es fundamental que todos estemos muy conscientes, como muy claros, de que en México no podemos hablar de una sola cultura, sino de que cuando hablamos de cultura tenemos que reconocer que hay muchas culturas y que constituyen una riqueza para el país mismo, ¿no? Lamentablemente, por circunstancias históricas, no son solamente del último periodo, sino de 500 años atrás, pues se nos acostumbró a un poquito ver más hacia el extranjero, ¿no? Y admirar lo que otros países y otras culturas del exterior realizan y a discriminar y a ver como pues con malos ojos a las culturas propias, ¿no? Que pues desde el término de que les llamamos indígenas, pero que ya va teniendo una connotación peyorativa, pues ya con eso las vamos
pues opacando y no las vamos valorando como, pues como debería de ser, ¿no? Entonces, bueno, creo que uno de los puntos en los que coincidimos mucho el doctor y yo es en que tenemos que aprender a valorar que todas las culturas de los pueblos originarios que formamos parte de este país, pues tenemos las mismas derechos, los mismos derechos, ¿no? A una educación, pero también a una presencia en todas las instancias. Por ejemplo, a la universidad, a la primaria, desde los niños chiquitos, ¿no? Y el sistema educativo, pues no ha tardado mucho en enfocar una educación que reconozca esta pluralidad, ¿no? Y entonces, pues ha sido algo por lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Y bueno, las maneras de trabajar, bueno, pues ahí sí pueden ser muy variadas, ¿no? Pueden haber ejercicios ya muy puntuales, muy enfocados, pero que abonen a este reconocimiento, ¿no? De la diversidad cultural, ¿no? En donde entran pues la historia, las tradiciones y las lenguas, por supuesto, ¿no? Bueno, estoy desde luego completamente de acuerdo con lo que dice la maestra Cristina, que en México tenemos como 67 lenguas indígenas y durante mucho tiempo estas lenguas y sus culturas, o al revés, fueron olvidadas, ¿no? Mucho en este país, nada más era el español y las lenguas indígenas como si no existieran, las culturas indígenas como si no existieran. Entonces, esto es desde el movimiento zapatista y el interés por parte de la UNESCO, se empezó a tener mucho más interés por estas lenguas y culturas, que es muy importante, ¿no? Yo considero que en México se debería aprender en todas las escuelas, en toda la enseñanza, 3 lenguas. En primer lugar, desde luego, el español, porque es la lengua que hablamos todos aquí, pero hay tantas lenguas indígenas y tanto es importante que incluso los mismos mestizos aprenden la lengua indígena de su región. Eso significa aquí, en Querétaro, debería ser el ñaño o el pame. Y además, yo creo que es importante que en México se aprende una lengua de afuera, para el contacto con afuera, que también son otras culturas con que México está en contacto. Entonces podría ser el inglés, pero también hay muchas otras lenguas importantes como el chino o el alemán, que sería que en otra cultura, y eso también nos puede enseñar mucho, pero no hay que olvidar sobre todo las lenguas indígenas, porque las lenguas indígenas no solamente son las lenguas de los hablantes nativos, también son las lenguas habladas por los antepasados de muchos mestizos. Además es muy interesante, no sé si a ustedes les ha pasado o a usted que nos esté viendo, hay palabras que utilizamos, que adherimos a nuestro continuo hablar de una manera muy naturalizada, que provienen de lenguas indígenas. En una ocasión había sucedido, bueno, creo que me sucedió a mí, que buscaba un guarache, mi guarache, en un país extranjero. Entonces, a pesar de que hablábamos el español en ese otro país, pues nadie me entendía que era un guarache. Tiempo después recapacité que esta es una palabra de origen náhuatl. Como esto me parece que hay muchas otras que utilizamos día con día, que hemos normalizado, afortunadamente, porque esa es como una pequeña llamita de luz que hace que siga existiendo, pero creo que también es importante, a reserva de lo que ustedes opinen, continuar con esta visibilización de una manera formal y que esto ya toca con las instituciones
Hace un momento usted comentaba esta visibilización que hay de organizaciones a nivel mundial, bueno, en este caso, en el boom o en el estallido del movimiento zapatista, que esto evidentemente nos ayuda a focalizar una situación. Ha habido otros momentos, me parece, coyunturales. Ahora mismo podríamos hablar de una afamada película, que es la película de Roma, ¿no? Es producida y ejecutada por gente mexicana, que tiene un impacto a nivel internacional y que se empieza a visibilizar porque es una película donde hay, no sé cuál es la lengua, supongo que es zapoteco o mixteco, porque habla de personas que vienen de Oaxaca, y entonces, bueno, el mundo entero está volteando hacia ver una zona específica. Creo que también las manifestaciones artísticas en ese sentido ayudan mucho a la divulgación y propagación de este tipo de cuestiones. Pero también la institución, que es, digamos, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro, donde trabajamos, ayuda a esto. Esto lo comento porque sería muy bueno que nos platicaran también la experiencia que están teniendo al desarrollar diferentes proyectos para visibilizar justamente, bueno, no solamente las lenguas indígenas, sus prácticas, usos y costumbres, la gastronomía, que también es un legado delicioso, que a México le enorgullece incluso y que ha sido reconocido a nivel mundial. Entonces, si nos pueden platicar un poco sobre esto. Sí, bueno, por la parte de la coordinación de identidad e interculturalidad, estamos llevando a cabo una valoración de los juegos tradicionales y no entendiendo tanto como la lotería, digamos, que de repente no se sabe mucho de dónde llegó, pero lo podemos adaptar, pero haciendo referencia sobre todo a juegos originarios de las culturas indígenas, por llamarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, por el momento estamos llevando un proyecto de juego de pelota purépecha aquí en la universidad y también un juego de destreza mental que, bueno, le llamamos Pitzahuac y pues también pues la propuesta es de que es originario de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Que tiene una antigüedad pues bastante añeja, ¿no? Y que pues son juegos, ya sea el de destreza mental como el de movimiento, pues tan válidos, tan divertidos como cualquier deporte y cualquier juego de destreza en el mundo, ¿no? Y bueno, ese es otro de los puntos que hemos insistido mucho, que pues siempre estamos muy dados a que si hacemos algún ejercicio, pues siempre es mejor que lleve el nombre sea en una lengua extranjera, ¿no? Desde fútbol y básquetbol y taekwondo, y mientras más extranjero suene, pues como que más orgullo nos da, ¿no? Y en cambio, ¿quién juega juego de pelota purépecha, ¿no? ¿Quién juega guarucua chanacua? Entonces, pues ese pues ni lo conocemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos hemos dado un poco a la tarea de difundirlo. Ha sido un proceso complicado y tardado porque sí falta, pues falta difusión y falta a veces un respaldo muy decidido, porque el apoyo siempre está pues mucho más enfocado a otros deportes, ¿no? Claro. Entonces sí hay que ir un poquito en contracorriente, pero hemos tenido la fortuna de que hemos trabajado pues a veces directamente con los estudiantes de licenciaturas, específicamente una experiencia muy bonita ha sido en la licenciatura tanto de negocios turísticos en la Facultad de Contaduría y Administración, como también en la licenciatura de Historia, con estudiantes de la licenciatura de Historia. Y bueno, el resultado fue muy satisfactorio porque pues rompiendo estereotipos, ¿no? Los chicos se atreven a jugar el juego y se dan cuenta de que es pues apasionante, ¿no? Y hemos tenido el contacto directo con la comunidad purépecha, quienes pues jugándolo ahora sí que pues milenariamente pues han sido nuestros maestros, ¿no? Claro. Entonces pues ha sido realmente muy provechoso para los chicos porque es un
pues creo que es una vía para conjuntar pues el deporte, que todos sabemos que pues trae muchos beneficios para la salud, ¿no? Física, mental y demás. Se junta ahí mismo la cultura, ¿no? Porque estamos teniendo ese acercamiento con una cultura y en términos de iguales, ¿no? O sea, no somos nosotros los que les vamos a enseñar, al contrario, son ellos los que nos enseñan a nosotros. Y con la historia, porque como decía el doctor, o sea, todos, si le rascamos tantito, ¿no? Aquellos que somos ya mestizos, pues todos tenemos detrás antecedentes que nos vinculan con alguna de las culturas indígenas. Entonces, pues claro, es un proyecto pues interdisciplinario, ¿no? De un enfoque pues plural y que pues vincula justamente el y que ha tenido arte. Buena respuesta con los jóvenes de, de las licenciaturas, sí. Que ese es un poco lo que hablábamos, la labor ahorita que ustedes desarrollan como docentes, investigadores de la divulgación de este tipo de proyectos. Y bueno, en ese sentido también preguntarle a usted, doctor, porque en sus manos trae algo que nos va a mostrar hoy a cámaras, ¿sí? Que también es un producto, es el resultado de mucho esfuerzo, evidentemente, y de la pasión que reconocemos en ustedes desde hace años, trabajando por el rescate, en este caso precisamente de la lengua. Hablábamos de los deportes y en este caso es de la lengua, ¿no? Sí, efectivamente, hemos estado trabajando con el rescate de la lengua ñañó aquí en el estado de Querétaro, pero también la lengua va siempre relacionado con la cultura, con el arte y también con la cosmovisión de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, uno de los trabajos que hemos hecho en conjunto con los hablantes nativos del ñañó es un trabajo de recopilación de cuentos, de narrativo en ñañó, que se llama, entre otras, la cosmovisión de los ñañós, ¿no? Y hemos ya publicado varios libros con respecto a eso, como cuentos y leyendas de Amialco, pero también últimamente ya hicimos una recopilación de 12 cuentos y esto se llama en ñañó Artandu Shimhai Ya ñañó. Y esto significa cosmovisión otomí, una forma de mirar, sentir y contar el mundo. Y esto es interesantísimo, esta recopilación. Fue contado por los mismos hablantes y nos da una idea cómo piensan los ñañós sobre el mundo, ¿sí? Y entre otros, tenemos, por ejemplo, cómo ven ellos el universo de los ñañós, ¿no? Entonces, este libro apenas se está publicando, yo creo que en un mes se va a publicar, pero este libro también es tan interesante porque está escrito en ñañó, está escrito en español, está escrito en inglés y también escrito en holandés. Entonces, esto se va a mostrar en todo el mundo, claro, a través del inglés, pero también en mi propio país, Holanda. Incluso ya presentamos este libro ya también a la embajadora de Holanda. Estaba fascinada con la belleza que tiene México. Doctor, pues vamos a hacer una pausa de identificación, pero les pedimos que se queden porque le vamos a pedir al doctor Eval que nos haga favor de leer un pequeño texto y que nos explique un poco de qué trata. Nosotros estamos en Realidades analizando el presente a través de TV WAC y gracias al esfuerzo y colaboración de Ingenia TV. Enseguida regresamos.